Bienvenidos, buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, yo soy Álvaro Fernández Luzardo y es un gusto enorme darles la bienvenida desde IUPRE a esta charla coloquio de hoy que lleva por título El cuerpo es el camino. Y bueno, voy a darle la palabra al doctor Antonio Giraldi. Voy a presentarlo primero. El doctor Antonio Giraldi es médico, psicoterapeuta, acupuntor, homeópata, director del Instituto Federico Navarro desde el 2004, responsable científico y director de la Escuela de Formación en Ergonomía Clínica y Vegetoterapia Caráctero-Analítica Piero Borrelli. Se formó con Federico Navarro, que fue discípulo de Ola Ragnes y que a su vez fue discípulo directo de Wilhelm Reich. Le dejo la palabra a Antonio para que continúe con la exposición. Grazie. Sono contento di essere qui con voi e quando si comincia Comienza a parlare a della hablar psicoterapia de la corporea, psicoterapia a me corporal, piace ricordare una me frase gusta recordar che una sento frase spesso: la que siento mente muy a menudo. mente, La il mente corpo non miente, el mente cuerpo no mai. miente E nunca. quando si parla di Y corpo, cuando se habla de cuerpo, si parla di Reich, se habla de si parla Reiki, decisamente di Reich. de Reik. Reich è il pioniere, è Reik il es el padre di pionero, tutte el le padre de psicoterapie todas las corporee psicoterapias che corporales, prendono que da Reich toman spunti de per Reik poi sviluppare sus ideas para altri luego tipi di desarrollar parametri. otros tipos de parámetros. Reich, due parole su Reich, Reich. les Lui digo dos è palabras de él. con Freud Él fa parte della con scuola Freud forma psicoanalitica di parte de la Vienna Escuela Psicoanalítica de Viena e spero di y essere abbastanza espero ser lento e di bastante essere lento y comprensibile. de ser Ok? comprensible. E si separa da Se Freud separa de quando Freud Freud cuando inizia a Freud teorizzare comienza a l'istinto di teorizar morte, de instinto de perché muerte, Reich porque Reich afferma afirma che l'istinto que di el instinto de morte non muerte no esiste, existe, ma esiste la sino que existe tendenza la verso il tendencia hacia piacere. el placer. E man mano che Y a si medida que allontana se aleja da Freud, de Freud, mette in atto una serie di pone studi e pone incomincia en a acción fare una delle serie de scoperte di ideas y cui empieza a hacer parleremo durante il descubrimientos de corso, las que vamos a hablar ma durante el soprattutto curso, pero scopre sobre todo una fonte descubre una energetica fuente capace di energética informare capaz de che lui informar chiama que energia él llama orgonica energía orgónica e teorizza y teoriza una cosa fondamentale algo che fundamental alla base que di está tutti i en la nostri base de processi todos nuestros c'è procesos. l'energia Está la orgonica energía che orgónica ha que tiene una una potenzialità potencialidad espressiva expresiva corporea e corporal una potenzialità y una psichica. potencialidad Quindi psiquica. supera Reich la Entonces dialettica, él supera la dialéctica, vecchia dialettica della la vieja psicosomatica dialéctica de la e della psicosomática y somatopsichica, de la somatopsíquica, introducendo questo elemento di introduciendo novità. este La elemento de fonte è novedad. La l'energia fuente es la che trova energía que un'espressione, encuentra una questo è il expresión, principio este es el funzionale di principio Reich, funcional che de Reich, trova que una encuentra direzione una verso il corpo e dirección uno hacia el verso la cuerpo psiche. y una hacia la psiquis. Nella mia En esperienza mi e experiencia, lavoro da circa 40 yo anni, trabajo desde hace 40 años, non ho mai nunca conosciuto un conocí corpo un cuerpo rigido in una mente rígido en una elastica o mente elástica viceversa. o Se viceversa. il corpo è Si el rigido, cuerpo la está mente rígido, è la rigida. mente está rígida. E sul nostro Y corpo, sobre nuestro cuerpo, è claro? ¿está claro? Entiende? ¿Entienden? Perfecto. Perfetto. Spero di non ¿Hay al- dilungarmi troppo. Espero no ser Dimmi. demasiado largo en mi exposición. Allora, Entonces, e quindi questa entonces, identità esta identidad mente-corpo, che supera una mente-cuerpo, vecchia que dicotomia, supera ci la vieja permette dicotomía, nos un permite approccio una aproximación totalmente differente totalmente dalla semplice diferente de la elaborazione simple elaboración e il svolgimento y della el comprensione desarrollo de la dell'inconscio, comprensión del ma ci inconsciente, porta sino que ad nos entrare lleva in a entrar contatto en sul contacto nostro sobre sentire nuestro sentir
El hombre debe aprender a sentir. Y sentir, en lo que tiene que ver conmigo, excluimos el sentir extrasensorial que no pertenece al setting psicoterapéutico. En lo que me concierne, el sentir es físico, emotivo y mental. La vida de una persona no es aquella que piensa que está viviendo, sino la que siente que está viviendo. Yo amo a dar ejemplos sobre esto. Si yo tuviera hambre, pienso que tener dinero para comer, para vivir, me haría feliz. Y luego descubrimos que hay muchísimas personas que tienen todo lo que pueden desear, pero que en realidad en su vida no se sienten bien. Y hay muchos personajes famosos que se han suicidado independientemente de lo que tenían. Entonces, el problema no es lo que tenemos, sino cómo nos sentimos en nuestra vida. Reich hipotiza esta energía que él define como orgónica, que está dotada por una pulsación, y en este sentido quiero decir que no existe ningún elemento, tanto en naturaleza orgánica que inorgánica, que no tenga una pulsación. El problema es solamente el tiempo, porque en las estructuras inorgánicas los tiempos se dilatan muchísimo, entonces la pulsación no podemos verla, pero en la orgánica es evidente, es más evidente. Y por lo demás, el universo mismo tiene una pulsación suya. Ahora se dice que está en expansión. Va a haber un momento en el que esté en contracción. Responde a esta ley universal de Reich sobre la pulsación. Yo me gusta mucho dar ejemplos y digo que nuestro cuerpo pulsa, pero si se queda en sístole, se muere. Si queda en diástole, también se muere. Y entonces, para que haya vida, es necesario que haya pulsación. Reiki hipotiza que nosotros utilizamos nuestro cuerpo, almacenamos energía en nuestro cuerpo, y allí, si tenemos problemas, nuestro cuerpo reacciona a las problemáticas que tenemos. Álvaro, disculpa. Si piensas que estoy alargándome demasiado, me interrumpes, ¿está bien? Reich hipotiza que esta energía puede bloquearse a nivel corporal, y según la región corporal en la que se bloquea, luego tendremos forma de hablar de Reich y de hablar de los bloqueos de Reich cuando hablaremos de los bloqueos primitivos, principales y secundarios. Y yendo adelante tendremos forma de hablar de esto. Cuando la energía se bloquea, nosotros manifestamos nuestras problemáticas que encuentran respuesta corporal. Nuestro cuerpo nos da todas las respuestas. Es importante aprender a leerlo y a decodificarlo. Si nosotros sabemos decodificar el cuerpo de la persona que viene a nosotros, podemos notar modificaciones posturales que caracterizan los problemas de esa persona. Y les doy un ejemplo. Primero una afirmación y luego un ejemplo. Reich afirma que la emoción fundamental de la vida es el miedo. Cuando un sujeto tiene miedo, nuestro cuerpo responde máximamente de esta forma. Activa, espero ser claro, activa el sistema nervioso autónomo y sobre todo activa la parte simpática del sistema nervioso autónomo. Trato de ser más claro. En las respuestas vegetativas que nosotros damos tenemos dos sistemas.
que tienen una acción, yo digo que es complementaria porque no me gusta la palabra opuesto, donde el simpático tendencialmente contrae, el parasimpático tendencialmente relaja. Digo tendencialmente porque no siempre es verdad, no es totalmente verdad. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, nuestro cuerpo reacciona máximamente de esta forma. Los tres síntomas principales son las escápulas se vuelven rígidas, bloqueo del diafragma y respiración superficial. Y una persona que tiene miedo o en un estado de extremo estrés todas reaccionan de la misma forma. Les digo más, esta modalidad de reacción es una modalidad de reacción que pertenece a lo distinto. Es común a todos los mamíferos. Todos los mamíferos superiores en una condición de alarma o de peligro reaccionan exactamente como reaccionamos nosotros, con una diferencia, que cuando la alarma desaparece, el mamífero superior baja el tono simpático y eleva el parasimpático, desbloquea el diafragma y la respiración se vuelve más profunda y el cuello se relaja. El hombre que piensa que es un animal inteligente, ¿qué es lo que hace? Corticaliza la respiración y se comporta sobre todo como si el peligro continuara, como si el peligro persistiera, a pesar de que ha desaparecido el evento que generaba la alarma. Esta modalidad hace que todos nosotros, yo no conozco, Reich dice que existe un carácter genital y que no tendría bloqueos, pero lo que tiene que ver conmigo, conocí muchas personas extraordinarias, y con todo el afecto que tengo por Federico, tampoco Federico era un genital y yo tampoco lo soy. Yo no conocí personas genitales en mi vida. Entonces, la máxima parte de las personas que conocemos son personas, en la casi totalidad, todas cuando nosotros observamos una persona, si tenemos los instrumentos adecuados, espero que este curso pueda dar instrumentos adecuados para la decodificación de una serie de mensajes que nosotros podemos recepcionar. Cuando llega una persona a nosotros, trabajamos con el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ponemos en práctica una serie de acciones, de ejercicios, pero propiamente de actings, que sirven para liberar la energía bloqueada. Y allí donde se reactiva la energía bloqueada, se reactiva el movimiento vital y las problemáticas progresivamente desaparecen. Quiero recordarles que Reich divide el cuerpo en 7 niveles fundamentales, que son el nivel ocular, el de los ojos, los telereceptores, están los ojos, la nariz y los oídos. Luego, y es el nivel que tiene que ver sobre todo con la interpretación de la realidad. El segundo nivel es el de la boca, y es a través del cual comenzamos a conocer el placer y el disgusto, o lo agradable y lo desagradable. Luego tenemos el nivel del cuello, el del tórax, el diafragma, el abdomen y finalmente la pelvis. La terapia reichiana, la terapia post-reichiana,
porque Reich dijo muchas cosas buenas, pero también se avanzó después de él. Teoriza que cuando se logra desbloquear todos los niveles, la persona está bien. Está bien sobre todo cuando se manifiesta en la terapia y no sucede a menudo lo que Reich definía el reflejo del orgasmo. No voy a explicarlo aquí, pero puedo decir que tratándose de un reflejo, la terapia en ese momento termina, pero la persona, si quiere no mejorar, debe comenzar a vivir y atravesar los miedos que tenía antes de forma tal de sentirse bien en su propia vida y decidir con conciencia sobre sus acciones y sobre lo que hace, sabiendo que cualquier cosa que haga, algo te da y algo te saca. Los antiguos hablaban del otro lado de la moneda, de la otra cara de la moneda. Yo espero, podría hablarles mucho más, pero no quiero hacerlo ahora. Espero haber sido suficientemente claro en estos pocos minutos, porque la intención es trabajar sobre la energía, sobre los niveles y sobre la reactivación del movimiento energético de forma tal de retomar un ritmo de pulsación que sea el vital del viviente. Gracias. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Antonio. Un placer, Antonio, escucharte. Muchas gracias. Grazie a voi. Bien. Le pasamos la palabra ahora a la doctora Claudia Mascielo, que también ella es médico, especialista en geriatría y gerontología, homeópata, orgonoterapeuta, vegetoterapeuta, instructora de biodanza, vicepresidenta del Instituto Federico Navarro y didacta de la Escuela de Ergonomía Clínica Piero Borrelli. Dejamos la palabra a Claudia. Buonasera a tutti. Un minuto a los que están conectados, por si no han podido, tienen que tocar el más abajo, la traducción simultánea, para tener la traducción simultánea y poder escucharla en español. Grazie Alvaro, Anzi. è veramente un grande piacere essere qui stasera perché condividere il lavoro che da tanti anni ormai facciamo per portare il pensiero di Reich avanti è molto bello, è importante. Es muy hermoso y es importante compartirlo. Hablar luego de Antonio Girardi es un placer, pero siempre es un poco difícil porque Antonio siempre es muy claro y dice todo. Entonces es difícil agregar otras cosas, pero algo más quiero decir de todas formas. Pienso que es muy importante trabajar con el cuerpo, la idea del cuerpo como camino en el recorrido evolutivo. En el centro de nuestro recorrido evolutivo es importante porque, como decía Antonio, si nosotros basamos nuestra conciencia solo sobre la percepción mental y sobre el razonamiento, podemos pensar todo y el contrario de todo. Sin embargo, el cuerpo, la sensación física, la percepción corporal, no puede equivocarse nunca. Es importante en la terapia, yo lo veo todos los días con mis pacientes, porque muchas veces en vegetoterapia nosotros tenemos una terapia mixta, no es solo corporal, es verbal y es corporal, porque en el componente verbal nosotros hacemos análisis del carácter
y del campo reikiano, y también hacemos ejercicios que los llamamos actings. Muchas veces yo veo que en la fase del diálogo con el paciente está convencido de muchas cosas y puede interpretar lo que el terapeuta dice según su necesidad y según su miedo. Pero lo que sucede en el cuerpo no puede ser interpretado mal, porque la sensación que yo tengo durante el acting es verdadera y es profunda y no puede hacerme equivocar. Durante un acting yo digo una sensación de miedo y el miedo es real y concreto, y me está diciendo que tiene una dificultad en ese aspecto de mi vida. Lo lindo es que en los actings el problema se cura, porque la repetición del acting, el acting se vuelve placentero, se vuelve agradable. Sobre el destino, el paciente comienza a experimentar una sensación de liberación. La problemática se resuelve. Es divertido porque me sucede casi siempre que después de algunos meses o de un año de terapia, los pacientes me dicen: yo tenía un problema, ahora este problema ya no lo tengo, pero no sé decir cómo lo superé, porque no hubo un trabajo mental lento y agotador, sino que hubo un cambio profundo corporal, físico, que ayuda al paciente a poner en práctica un cambio del que a veces es consciente, pero no sabe decir qué fue lo que hizo para ponerlo en práctica. Como decía Antonio, la terapia reikiana se funda en el concepto de la energía orgónica, que está en todo el universo y también está en el ser humano. Entonces, nosotros hacemos ergonomía, trabajamos sobre la energía, pero a veces me preguntan, ¿qué es? ¿Qué significa trabajar sobre la energía? Como si nosotros hiciéramos una terapia New Age. No tengo nada contra la corriente New Age, pero nosotros hacemos una terapia muy concreta, ya que ¿cuál es el punto de unión entre la energía orgónica que corre en el cuerpo cuando se bloquea, como dice Reiki, y el cuerpo sobre el que nosotros trabajamos? El punto en común es el sistema nervioso vegetativo, que es el componente del sistema nervioso que nosotros no controlamos con la voluntad. Entonces nos da una serie de respuestas inmediatas, viscerales y profundas. Y sobre la cama en el acting, la camilla, el paciente tiene reacciones corporales de las que no es consciente. Nosotros podemos notar eso en la camilla, que el paciente tiene horripilaciones que le hacen parar todos los pelos. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene miedo y que a veces no es consciente de esa emoción de miedo, pero nosotros vemos esa reacción en el cuerpo. Siguiendo con el acting, en las sesiones siguientes ya no hay más miedo. A veces nos damos cuenta de que comienza a tener un enrojecimiento cutáneo, y ahí tenemos la vasodilatación. Es un signo que se está activando el sistema nervioso parasimpático, y entonces el relajamiento, la relajación. Entonces hay un elemento de contacto entre la energía y el cuerpo. Nuestro instrumento de trabajo, el acting, trabaja sobre el sistema nervioso vegetativo, que es el punto de unión entre el cuerpo y la energía orgónica. Y es por eso que nosotros llegamos a modificar la corriente orgónica dentro del organismo y a eliminar los bloqueos energéticos, que luego se concretarán con la rigidez muscular. Recordemos que Reiki
hablaba de coraza caracterial. ¿Qué quiere decir? Que Reiki, el carácter es el conjunto de los mecanismos de defensa que nosotros ponemos en práctica para poder sobrevivir a un trauma verdadero o mental, o concebido así mentalmente. Y estos mecanismos de defensa son emotivos, son mentales y son corporales, porque lo primero que el niño hace cuando vive un trauma que no sabe manejar es mantener la respiración. El niño mantiene la respiración, bloquea el diafragma para no sentir esa sensación fea. Eso es al comienzo. Al bloqueo del diafragma y a la respiración retenida siguen todos los demás. La rigidez de las escápulas, la rigidez del cuerpo, otro mecanismo de defensa. A veces se ponen rígidas las piernas también. Entonces, eso que tiene que ver con el carácter se vuelve como una coraza y bloquea el cuerpo. Desde el punto de vista emotivo, desde el punto de vista mental, porque a un cierto punto nosotros comenzamos a funcionar solo a través de nuestros mecanismos de defensa. Yo a mis pacientes siempre les doy el ejemplo de una caja de herramientas. Nuestros mecanismos de defensa son funcionales y son vitales y están bien. El problema es que llega un momento que nosotros tenemos una caja de herramientas solo con mecanismos de defensa, pero no los conocemos y en automático empezamos a usarlos sin saber qué sirve para qué. Entonces, a veces tomamos una pinza en vez de otra cosa que necesitamos. Con la terapia, nosotros nos volvemos conscientes de nuestros mecanismos de defensa, podemos elegir cuándo utilizarlos y cuándo no utilizarlos. Y comenzamos a utilizarlos bien. Federico Navarro decía, Héctor, cuando iba a la guerra, se ponía la coraza y luego tenía que defenderse. Esto lo hacemos nosotros todos los días cuando salimos de casa. Pero Héctor, cuando volvía a casa de la guerra, dejaba la coraza y se encontraba con su mujer. Entonces, nosotros también tendríamos que tener la capacidad de noche, cuando volvemos a casa, de sacarnos nuestra coraza y poder relacionarnos con nuestros afectos. Y si es necesario poner en práctica mecanismos de defensa, al menos saber cuáles usar, cuáles son más funcionales para cada situación. Y esto sucede solo con una buena conciencia corporal. Es lo que pienso. Hay muchos sistemas para estar en contacto con el cuerpo. La vegetoterapia no es el único, pero es uno de los tantos, muy válido, como son válidos los demás. Tal vez yo también hablé bastante largamente. Dejo la palabra a los demás y les agradezco muchísimo por la atención y por esta oportunidad. Muchas gracias, Claudia. Un placer también escucharte, Claudia. Muchas gracias. Bien, le dejo la palabra ahora a Janine Noel, que es venezolana, radicada acá en Uruguay, formada en España, en la Escuela Española Terapia Reichiana, como psicoterapeuta carácter-analítica y especialista en ecología de sistemas humanos. También tiene una formación en Gestalt y en psicología funcional por la Escuela Italiana de Luciano Rispoli. Janine, te dejo la palabra. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el trabajo que estamos promoviendo en la formación, específicamente en el área de la psicoprevención. Todo esto que ha comentado Antonio y Claudia son las bases del entendimiento reichiano en el área clínica. Y todo este trabajo es el paradigma que sostiene y soporta el trabajo que nosotros realizamos en la psicoprevención. Uno de los aspectos fundamentales que caracteriza este abordaje,
primero que nada es poder entender la profundidad del paradigma reichiano cuando hablamos de todos los aspectos somatopsíquicos, es decir, todo lo que configura el desarrollo evolutivo, madurativo de la criatura humana, de nosotros, de nosotras, y cómo esas etapas del desarrollo, en base a las experiencias que tuvimos, se pudo desarrollar ciertas funciones o por el contrario se interrumpieron. En la medida en que nosotros hablamos de salud, de la psicoprevención, de la salud desde el paradigma reichiano, estamos hablando en que necesitamos propiciar, ayudar, promover que ese despliegue de esa pulsación, de esa energía vital y de lo que implica entender que lo fundamental es generar entornos autorregulados o lo que nosotros llamamos entornos ecológicos para poder fomentar ese proceso de maduración ontogenético que sea lo más saludable posible. Es importante entender que dentro de la cultura en la que nosotros estamos inmersos, se han naturalizado muchos aspectos que no favorecen estos procesos. Si no miremos la vida que tenemos y que de alguna manera la psicoprevención lo que quiere es que todo este trabajo pueda salir a la calle, pueda salir al mundo, que no quede solamente estrictamente en el trabajo clínico, que es fundamental, pero que también podemos hacer un trabajo biopsicosocial y que tiene un alcance fascinante. Tiene un alcance fascinante desde el sentido de que podemos comprender este paradigma y que ya en sí mismo es terapéutico y que podemos generar herramientas prácticas para acompañar a las familias, a las madres, a los padres, a personas que trabajan con las infancias, que son el cimiento, ¿no? Ese terreno fértil para propiciar un desarrollo que nosotros llamamos autorregulado, que es un concepto muy importante dentro de lo que es el paradigma reichiano. Em, bueno, muchas cosas para decir que quizás podemos aclarar a la hora de las preguntas. Es importante comprender que cuando hablamos del concepto de salud, no necesariamente es, obviamente, la prevención de la enfermedad o la patología, o específicamente lo que planteaba Reich, que era vamos a cuidar el desarrollo evolutivo del ser humano para prevenir la neurosis, ¿no? Todos esos aspectos que nos generan el sufrimiento y las dificultades que generalmente pueden generar patologías o biopatías o toda una serie de problemáticas que podemos prevenir cuando tenemos una mirada y un alcance a la hora de intervenir en los sistemas humanos desde esta visión y desde este entendimiento profundo de lo que es cuidar lo somático y todos los aspectos, bueno, somatopsíquicos, que también esto es súper interesante poder abordar eh, a la hora de entender la complejidad de la visión del ser humano, no solamente desde lo mental o cortical, sino que todo esto que anteriormente comentó Antonio y Claudia, está en juego en el desarrollo y el objetivo de alguna manera es cuidarlo, promoverlo. Bueno, este trabajo es fascinante para todas las personas que tengan como un sentido de servicio y de querer aportar a un cambio en este mundo que vivimos, en donde lo que necesitamos es propiciar una vivencia más ecológica en el intercambio de la convivencia entre nosotros, los seres humanos, y nos parece que es sumamente fundamental el poder tener una visión profunda del desarrollo evolutivo y también un trabajo personal, porque este
estas formaciones que realizamos acá en IUPRE nos involucran también en nuestro propio crecimiento personal, en nuestro propio desarrollo de este proceso evolutivo, para poder tener una comprensión no solamente desde lo teórico, y que es absolutamente interesante en este paradigma, sino también en la propia vivencia o experiencia corporal, que eso quizás es algo como muy importante tener en cuenta en lo que implica aprender desde la vivencia, ¿no? Eso es como un aporte interesante que hacemos acá en la formación. Bueno, lo que puedo comentar es que este trabajo está diseñado para toda persona que tenga inquietud hacia el desarrollo de la infancia, o sea que ya en sí madres, padres, educadores, parteras, enfermeras, todas las personas que trabajan en el área de salud, médicos, eh, bueno, creo que los que conforman la familia, los dos sistemas más importantes o ecosistemas que son la familia y la escuela, son fundamentales. Nos parece que sería fascinante que cada vez más personas puedan aplicar la psicoprevención y generar cambios profundos. Quisiera comentar una frase de Eva Reich, que fue la hija de Wilhelm Reich, que trabajó muchísimo en el área de la psicoprevención específicamente, y decía que los delicados inicios de la vida son de gran importancia, son el fundamento del bienestar del alma y del cuerpo. Necesitamos paz en la tierra, una paz que comienza en el vientre de las madres. Gracias. Perfetto. Gracias, Janine. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, luego vamos a hacer una ronda de preguntas. Los participantes que quieran hacer preguntas a los ponentes. Vamos a presentar brevemente lo que es la propuesta de formación que estamos lanzando en este proyecto interinstitucional en colaboración eh, con el IFEN y desde IUPRE, eh, y que básicamente es un poco lo que nos impulsó, lo que nos impulsa, lo que nos impulsó desde IUPRE promocionar esta formación en nuestro país, en Uruguay. Eh, es la idea, es el proyecto con el objetivo y la misión de generar equipos de técnicos, especialistas y profesionales que puedan trabajar en conjunto y en colaboración en proyectos en salud mental que se puedan llevar adelante en nuestro país y que se puedan plantear a nivel estatal, a nivel de organizaciones, a nivel de instituciones. eh, y que puedan trabajar en equipo articulando los tres pilares de la atención que tiene que ver con la psicoterapia, con la psicoprevención y con la psicoprofilaxis, eh, que yo creo que son tres patas fundamentales para que podamos realmente plantearnos una incidencia efectiva a nivel de lo que es la salud mental, bueno, acá en nuestro país, pero también en la región y en el mundo, obviamente, ¿no? Y también conformar equipos también de técnicos especialistas y profesionales que puedan trabajar en el área de la investigación y en articulación con colectivos profesionales que estén articulados a nivel internacional, o sea que los profesionales también de aquí, con los profesionales en Italia, todo lo que se vaya investigando, o sea, que también se vaya pudiendo trabajar de una manera articulada y en colaboración para poder ir sumando sinérgicamente esos lazos y esas redes que son fundamentales para avanzar en lo que es el conocimiento y en la respuesta que podamos dar a los grandes desafíos que tenemos en la salud mental. Eh, Ahora les voy a pasar brevemente los slides. A ver, Rodrigo, también si me ayuda ahí un poco, a ver si lo logro. Eh, a ver, por acá.
Ahí no sé si lo están viendo. ¿Están viendo ahí la Sí, sí, se ve presentación? bien. Ya, sí. Sí, sí, Bien. perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, esta es un poco la propuesta inicial de la formación que comienza en abril. Tiene bueno, este primer año, que es un año básico, donde se van a transmitir todo lo que tiene que ver con los fundamentos teórico-prácticos del apasionante paradigma de Wilhelm Reich, eh, que tiene como título El cuerpo como camino, y es un diplomado es un diplomado post-reichiano, que le llamamos, porque es como sienta un poco las bases en este camino que es muy amplio y que luego cada uno, a partir de este conocimiento en profundidad, va a poder seguir su camino a nivel de querer tomar un camino de especialización. Entonces, en este viaje, un poco luego del primer año, que ahora también un poco les hablaré un poco sobre el plan, sobre el programa, eh, desde este plan de estudios, luego de este primer año de base, los formandos pueden optar por hacer una especialización en clínica post-reichiana, en vegetoterapia carácter-analítica, que consta de 2 años más de especialización. Luego, o optar por una especialización en psicoprevención, que es un año más, que el título sería psicoprevencionista infantil, o una tercera opción para quien quiera formarse en el área de la psicoprofilaxis ergonómica, que es una especializada en regulación somática integrativa, que sería un año más. El diplomado post-reichiano, como hablamos el primer año, está dirigido a todo público que, como les decía, esté interesado en conocer en profundidad este paradigma apasionante de Wilhelm Reich, que estábamos hablando un poco acercándonos con las ponencias de hoy, y su relación con la salud humana, su relación psicosocial y bueno, las características fundamentales de esta visión de salud y esta visión de abordajes para el cuidado de la salud. Este diplomado consta de 8 módulos, de fin de semana, de 8 horas cada módulo, que se van a dar los días sábados, y un seminario intensivo final, que sería un retiro de 3 días, ¿sí? Un poco ahí para ir trabajando un poco ahí la temática de cada módulo. En el primer módulo, que sería el 4 y 5 de abril, haríamos una introducción al paradigma reichiano, una visión de lo que es Wilhelm Reich, desde el pasaje de lo que es el psicoanálisis a la ergonomía, la salud desde una perspectiva biopsicosocial, la unidad cuerpo-mente y el origen de las psicoterapias corporales. Cada módulo también está acompañado de una práctica grupal, de un trabajo grupal, también porque tiene también un trabajo a nivel personal, no solamente de formación, sino de transformación y de ir vivenciando en el cuerpo y a través de lo grupal este propio proceso. En el segundo módulo vamos a trabajar con Antonio Giraldi, que va a estar trabajando el concepto de energía, las leyes de la ergonomía clínica, el bioterreno y como trabajo corporal vamos a trabajar una dinámica grupal que se llama Enraizando la Vida. En el tercer módulo vamos a hablar de los mecanismos de defensa somatopsíquicos, la coraza neuromuscular y caracterológica, los 7 segmentos, conceptos de autorregulación y desregulación, antítesis básica de la vida, las tipologías de carácter y estructuras de carácter, y en el trabajo grupal estaremos trabajando sobre más allá de nuestras corazas. En el cuarto módulo estaremos trabajando con la doctora Claudia Maschielo sobre el sistema nervioso, anatomía y fisiología, el sistema nervioso central y periférico, la teoría polivagal de Porges, los 3 cerebros de MacLean, la mente cuántica, cerebro emocional y cerebro racional, el sistema emocional de Jack Panship, y en la dinámica grupal, jugar, reír y vivir.
Quinto módulo, la función de contacto, primer segmento, ocular, percepción y conciencia, fase oral primitiva, relación entre oralidad y dependencias, terapéuticas del primer segmento, prácticos, y en la dinámica trabajaremos sobre el taller conectar y despertar. En el sexto módulo trabajaremos sobre la función agresiva y las necesidades básicas. Sobre el segundo segmento, la boca, agresividad funcional y destructividad y sadismo, fase oral primitiva, terapéutica del segundo segmento, práctico, y en el taller trabajaremos sobre el taller animal humano. Séptimo módulo, la maduración del yo, teoría del apego, del narcisismo a la identidad con el todo. El tercer segmento, cuello, fase oral secundaria, etiología del narcisismo, terapéutica del tercer segmento, en el práctico, y en el taller trabajaremos yo, tú, nosotros, todo. En el octavo módulo, la regulación de los afectos, cuarto segmento, tórax, identidad y yo biológico, regulación del estrés y manejo de la ansiedad, la función energética de la respiración, quinto y sexto segmento, diafragma y abdomen, ansiedad y angustia, bloqueo hipo y anorgonótico, terapéuticas del cuarto, quinto y sexto segmento, en el práctico, y en la dinámica grupal, la danza de lo vivo. En el seminario intensivo final tendremos en el primer día medicinas convergentes, cursos de homeopatía, medicina tradicional china, medicina vibracional, PNL. En el día 2, la sexualidad desde una visión energética y funcional, séptimo segmento, pelvis, fase genital infantil, la función del orgasmo, terapéutica del séptimo segmento, en el práctico. Y en el tercer día, evaluación teórica y prácticas generales, dinámicas grupales, cierre de curso y entrega de diplomas. En este último intensivo nos estarían acompañando Antonio y Claudia, que viajarían especialmente para la ocasión. Ahora hablando de las especializaciones, bueno, la especialización en vegetoterapia caracteroanalítica, son 2 años más. No me voy a extender un poco, luego podemos mandarles por privado a quien lo requiera, un poco lo que son el plan de cada módulo a módulo. Acá no me quiero extender mucho en esto. Un módulo bastante extenso. Esto implica 2 años más, con un retiro también a final de año, donde se trabajarían las prácticas, más que nada por los docentes internacionales. En la otra especialización, la especialización en psicoprevención, también le pasaríamos por privado un poco lo que tiene que ver con cada módulo, que también es muy, muy extenso, muy profundo, y bueno, abarcaría los 8 módulos donde iríamos trabajando sobre las diferentes fases madurativas y las formas de intervención desde las diferentes etapas del desarrollo humano, desde el nacimiento, desde el embarazo hasta la adolescencia. Y luego la tercera opción, que es la formación especializada en psicoprofilaxis ergonómica, que también es un año más de profundización a través de 8 módulos que también, bueno, tienen todo el material, lo pueden también bajar en la web y como, bueno, adentrándose en lo que es el plan de estudios específico de esa especialización.